Los periodistas necesitamos hablar de cambio climático para hacer llegar a la sociedad, para haceros llegar a vosotros los conceptos de una ciencia que, a pesar de tener 150 años, está constantemente eclipsada por los grandes grupos económicos que se están beneficiando de la situación actual, sobre todo las grandes petroleras, y que invierten cantidades ingentes de dinero en desmentir que exista este cambio climático. Pero el 95% de los estudios científicos avalan las consecuencias de la acción humana en el clima del planeta. Nuestra misión es dar a conocer los cambios que ya se están produciendo, lo que dicen los expertos para que vosotros, como ciudadanos, tengáis conocimientos que os permitan decidir. Es por eso que vamos a ver qué consecuencias tiene ya el cambio climático para nosotros. Olas de calor. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas ya está provocando sequías mucho más intensas, más riesgo de incendios y que estos sean devastadores. Está aumentando la deforestación y sin cubierta vegetal, el suelo se desertiza. Tormentas y huracanes, lo hemos hablado antes, como el clima se vuelve extremo, también aumentan los episodios de tormentas muy fuertes y de cambio de rumbo de los huracanes y los tornados, con todos los problemas que esto conlleva, de destrucción de poblaciones, de los cultivos, de las infraestructuras como las carreteras o los puentes. Propagación de las enfermedades que son típicas de zonas tropicales y que ahora las empezamos a ver en otros lugares donde, por ser más fríos, antes no llegaban. La malaria, por ejemplo, la transmite un mosquito que no sobrevive en climas fríos. La falta de acceso al agua. Más sequías y más calor provocan serios problemas para acceder al agua, no solamente para beber, también para regar los cultivos. Los alimentos pueden ser mucho más caros porque el cambio climático pone en peligro la producción de alimentos. Si se pierden las cosechas, los precios se disparan y hay gente que no puede pagarlos. Otro efecto son las migraciones. Cuando hay poca agua o falta comida, estallan conflictos y guerras. Pasa siempre. Estamos asistiendo a migraciones de pueblos enteros que están huyendo de las hambrunas. Y esto lo vemos en las personas más vulnerables del planeta, las más pobres, que son encima las que menos culpa tienen del cambio climático. La pérdida de biodiversidad. Muchas especies de animales no soportan ni se pueden adaptar al cambio en sus ecosistemas, tanto en la tierra como en los océanos, donde la acidificación de las aguas es incompatible con la vida marina. También enfrentamos enfermedades nuevas, como la pandemia por el coronavirus, que se achaca a la pérdida de esa barrera que impide que enfermedades que solo padecían antes los animales pasen, como está pasando ahora, a nosotros. Aunque, como habéis visto, el cambio climático es global, sus causas y sus soluciones son locales. Cambiar las cosas depende de cómo afrontemos el problema cada uno de nosotros. Queremos que hagáis un artículo escrito, uno para radio o un vídeo en el que acerquéis todo lo que habéis aprendido a vuestro entorno. Por ejemplo, calculando la huella ecológica de vuestro centro de estudios, del municipio en el que viváis o de vuestra propia casa. Podéis preguntar a personas muy mayores si notan la diferencia en el clima de cuando ellos eran jóvenes. También a los tenderos de los comercios de alimentación si ha cambiado la disponibilidad de ciertas frutas o verduras. En el ayuntamiento, cómo están cambiando los transportes y la forma de construir y rehabilitar edificios. También si hay problemas con el agua. Os invito a animaros a hacer una buena investigación porque en ella está vuestro y nuestro futuro.